Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, yo estoy genial. Hoy les traigo un vídeo que de verdad me emociona muchísimo compartir con ustedes. Y es que, como dice el título, vamos a hablar de cómo Can Yaman, el actor turco que nos roba el aliento a todos, hizo realidad el sueño más grande de su madre. Así es. Prepárense para una historia llena de amor, dedicación y por supuesto mucho talento. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Siempre estoy compartiendo contenido interesante sobre celebridades, noticias y todo lo que nos apasiona. No te lo puedes perder. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta increíble historia. Para entender la magnitud del logro de Can Yaman, primero tenemos que sumergirnos en la vida de Gulden Khan, la madre que, con su amor incondicional, fue el motor que impulsó a su hijo a alcanzar las estrellas. Gulden es mucho más que la madre de una estrella internacional, es una mujer que encarna la fortaleza, la inteligencia y la dedicación en su máxima expresión. Desde muy joven, Gulden albergó sueños para sus hijos, anhelaba verlos triunfar, ser felices y realizarse plenamente. Este sueño, arraigado en lo más profundo de su ser, se convirtió en su mayor motivación, en la brújula que guió sus acciones y decisiones. La relación entre Can y su madre es un tesoro precioso, una conexión que va más allá del vínculo sanguíneo. Se basa en una admiración mutua, un cariño incondicional y un respeto que se palpa en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. La conexión que comparten es la envidia sana de muchos, un ejemplo de lo que significa el amor verdadero. Gulden ha sido y sigue siendo un pilar fundamental en la vida de Can, una roca sólida en medio de las tormentas, una confidente, una consejera y sobre todo, su mayor defensora. Lo ha apoyado incondicionalmente en cada paso que ha dado, tanto en su carrera profesional como en su vida personal, celebrando sus éxitos y tendiéndole la mano en los momentos de dificultad. Imaginen por un momento a una madre que siempre ha creído en el potencial de su hijo, que ha visto en él algo especial, una chispa única que lo distinguía del resto. Y no me refiero únicamente a su físico, que, admitámoslo, es innegablemente atractivo. Me refiero a su talento innato, a su carisma arrollador, a esa chispa que lo hace brillar con luz propia en la pantalla y que cautiva a millones de personas en todo el mundo. Gulden supo ver, desde temprana edad, esa magia especial que habitaba en su hijo, y se dedicó con paciencia y dedicación, a nutrirla y a potenciarla. La historia de Can Yaman en el mundo de la actuación es una de esas narraciones que parecen sacadas de un cuento de hadas, de esos relatos que nos inspiran y nos recuerdan que los sueños, por más inalcanzables que parezcan, pueden hacerse realidad con esfuerzo, dedicación y sobre todo con la creencia inquebrantable en uno mismo. Originalmente Can siguió un camino académico convencional, estudiando derecho y ejerciendo la abogacía durante un tiempo. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sentía que algo le faltaba, que su verdadera pasión, su verdadera vocación, residía en otro lugar. Ese lugar, ese espacio donde su corazón latía con más fuerza, era el mundo de la actuación. La vocación de Can bullía por dentro, pero en ese momento estaba reprimida. Es entonces cuando Gulden, con su agudo instinto maternal y su inquebrantable amor, detectó la verdadera vocación de su hijo. No dudó un instante en alentar a Can a que persiguiera sus sueños, a que luchara por aquello que realmente le apasionaba y le hacía vibrar. En ese preciso momento, la historia se vuelve aún más emocionante, más inspiradora. Con el apoyo incondicional de su madre, Can comenzó a tomar clases de actuación, a sumergirse en el mundo de la interpretación, a prepararse a conciencia para afrontar los desafíos que le deparaba el futuro. Se sometió a intensos entrenamientos, estudió las técnicas de actuación, trabajó en la modulación de su voz, en el control de sus gestos, en la expresión de sus emociones. Comenzó a realizar castings, a presentarse a audiciones, a luchar por cada oportunidad que se le presentaba. Y poco a poco las puertas se fueron abriendo. Primero con pequeños papeles, con participaciones en series y películas que, si bien no le otorgaban un protagonismo estelar, le permitían adquirir experiencia, foguearse, aprender de los mejores y pulir su talento. Después llegaron los papeles más importantes, aquellos que le brindaron la oportunidad de demostrar su valía, demostrar al mundo su capacidad para transformarse en diferentes personajes, de emocionar, de hacer reír y de hacer llorar al público. Pero siempre, siempre con el apoyo incondicional de su madre, quien, desde la sombra, celebraba cada logro, le daba ánimos.
En los momentos de flaqueza y le recordaba que con perseverancia y trabajo duro, los sueños pueden hacerse realidad. La perseverancia de Khan, su dedicación y su talento innato dieron sus frutos de manera espectacular. Con el tiempo comenzó a protagonizar series de televisión que se convirtieron en auténticos fenómenos en Turquía y en todo el mundo. Estas producciones no solo le brindaron reconocimiento y fama, sino que también le permitieron demostrar su versatilidad como actor y su capacidad para conectar con el público. Entre estas series destaca Erkencikus, una producción romántica que lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo de masas en numerosos países. Esta serie, con su trama cautivadora y su elenco talentoso, conquistó los corazones de millones de espectadores, quienes se enamoraron de la interpretación de Khan y de su química con su compañera de reparto. Pero es ahora, en este punto de la historia, donde la narrativa se vuelve aún más emotiva, donde la conexión entre Khan y Guldem alcanza su máxima expresión. El sueño de Guldem no se limitaba a ver a su hijo triunfar profesionalmente. Su mayor anhelo era ver a Khan feliz, realizado, haciendo aquello que realmente amaba. Soñaba con verlo disfrutar de su trabajo, con verlo brillar en el escenario, con verlo compartir su éxito con el mundo y con las personas que le importaban. Y Khan no solo cumplió ese sueño, sino que lo superó con creces. Logró construir una carrera exitosa, basada en el talento, la dedicación y el trabajo duro. Además, forjó una relación especial con su público, una conexión que trasciende las barreras idiomáticas y culturales. Imaginen por un momento la emoción de Guldem al ver a su hijo en la televisión, interpretando personajes que le permitían demostrar su talento, su pasión y su entrega. Imaginen la alegría que sintió al ver a Khan recorrer alfombras rojas, recibir premios y reconocimientos, y ser admirado por millones de personas en todo el mundo. Imaginen la inmensa felicidad que experimentó al ver a su hijo cumplir sus sueños y vivir una vida plena. Pero, ¿cómo hizo Khan realidad el sueño de su madre? No solo fue el éxito profesional lo que lo logró. Fue la forma en que Khan manejó su carrera y su vida personal, la manera en que se mantuvo fiel a sus valores, la gratitud que mostró hacia su madre y hacia las personas que lo apoyaron en el camino. Khan siempre ha sido muy cercano a su familia, especialmente a su madre. Siempre ha demostrado gratitud y reconocimiento hacia ella, honrando su influencia en cada paso que ha dado. En cada entrevista, en cada evento público, Khan menciona a su madre, le dedica palabras de cariño y agradecimiento, destacando su papel fundamental en su éxito. Él sabe que sin el apoyo incondicional de Guldem, no habría llegado tan lejos. Ella fue su roca, su consejera, su mayor fan, la persona que siempre creyó en él, incluso cuando él mismo dudaba de sus capacidades. Guldem fue su motivación, su inspiración y su mayor ejemplo a seguir. Y por si fuera poco, Khan ha demostrado ser una persona muy generosa y comprometida con causas sociales. Ha participado en campañas benéficas, ha utilizado su fama para ayudar a los demás, demostrando que la empatía, la solidaridad y la preocupación por el prójimo son valores fundamentales en la vida. ¿Y quién creen que lo inspiró a ser así? Exactamente su madre. Guldem, con su ejemplo, le transmitió la importancia de la generosidad y de utilizar el éxito para hacer del mundo un lugar mejor. Guldem, además de ser una madre orgullosa, es una mujer admirable en todos los sentidos. Su manera de apoyar a Khan, de celebrar sus logros sin perder la humildad, y de mantener los pies en la tierra, es algo que merece ser reconocido y aplaudido. Ella ha sido una figura clave en la vida de Khan, una influencia positiva que ha moldeado su carácter y lo ha convertido en la persona que es hoy. Ha demostrado que el amor de una madre puede ser la fuerza más poderosa del mundo, capaz de impulsar a un hijo a alcanzar sus sueños, de superar cualquier obstáculo y de lograr la felicidad plena. Ha demostrado que el apoyo incondicional, la fe y la confianza en uno mismo son los ingredientes esenciales para el éxito. Y hablando de momentos especiales, hay uno en particular que me gustaría compartir con ustedes, un instante que quedó grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron y que ejemplifica la profunda conexión entre madre e hijo. Fue cuando Khan, en un momento de gran reconocimiento profesional, en un evento multitudinario, le dedicó un emotivo mensaje a su madre en público. Le agradeció por su apoyo incondicional, por creer en él siempre, por ser su mayor inspiración y por ser la mejor madre del mundo. Fue un momento de una emotividad desbordante, que dejó a todos los presentes con los ojos llorosos y que demostró la grandeza del corazón de Khan y el inmenso amor que siente por su madre. Fue un instante de sinceridad y de gratitud que conmovió con acento a todo el mundo. Pero volviendo a la idea principal que nos ha reunido hoy,
lo que realmente hizo que Can cumpliera el sueño de su madre, fue la combinación perfecta de su talento innato, su dedicación incansable, su perseverancia inquebrantable y el amor y el apoyo incondicional de Guldem. Él logró construir una carrera exitosa, basada en el respeto, el cariño y la admiración de su público, y demostró que con dedicación, trabajo duro y sobre todo, amor, todo es posible. Demostró que los sueños, por más ambiciosos que sean, pueden hacerse realidad si se persiguen con pasión y entrega. Demostró que el éxito no es un fin en sí mismo, sino una consecuencia del esfuerzo, la perseverancia y el amor por lo que se hace. Demostró que la felicidad reside en la realización personal y en compartirla con las personas que nos importan. Y es que al final, el sueño de una madre es ver a sus hijos felices, realizados y viviendo una vida plena. Y Can, con su éxito, no solo ha cumplido ese sueño, sino que ha demostrado que la felicidad de una madre reside en ver a sus hijos brillar, en verlos hacer lo que aman, en ser amados y en amar a su vez. La historia de Can Yaman y su madre es un ejemplo inspirador de amor incondicional, de unión familiar, de la importancia del apoyo, de la perseverancia y de cómo los sueños pueden hacerse realidad con esfuerzo, dedicación y la creencia en uno mismo. Es una historia que nos inspira a todos a perseguir nuestros propios sueños, a agradecer a las personas que nos apoyan en el camino y a valorar el amor y la unión familiar. Es una historia que nos recuerda que en la vida, lo más importante es ser fieles a nosotros mismos, seguir nuestra pasión y compartir nuestra felicidad con aquellos que nos acompañan en el camino. Es una historia que nos enseña que el éxito no es solo fama y fortuna, sino también la capacidad de ser felices, de amar y de ser amados. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que el apoyo de la familia, especialmente el de una madre, es fundamental para alcanzar nuestros objetivos. Que debemos perseverar, trabajar duro y no rendirnos ante los obstáculos que se presenten en el camino. Que debemos ser fieles a nuestros sueños y luchar por aquello que realmente nos apasiona. Y que al final, la felicidad reside en hacer lo que amamos y en compartirla con las personas que nos importan. Aprendemos que el amor de una madre es un motor que impulsa, una guía que orienta, un refugio que protege. Aprendemos que la perseverancia es la clave del éxito, que la dedicación es la puerta de entrada a la realización y que el trabajo duro es el cimiento sobre el cual se construyen los sueños. Aprendemos que la gratitud es un valor esencial, que la humildad es una virtud que engrandece y que el amor es el sentimiento más poderoso del mundo. Es un recordatorio de que todos tenemos el potencial de alcanzar nuestros sueños, de que todos podemos hacer realidad nuestras aspiraciones si nos lo proponemos. Es un llamado a la acción, una invitación a creer en nosotros mismos, a no rendirnos ante las adversidades y a rodearnos de personas que nos apoyen y nos animen en nuestro camino. Es un ejemplo de que el éxito no solo se mide en términos materiales, sino también en la felicidad, en la satisfacción personal y en la capacidad de compartir nuestra alegría con los demás. Es una lección de vida que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios sueños, sobre nuestras propias metas y sobre la importancia de valorar a las personas que nos aman y nos apoyan. Espero que esta historia los haya emocionado tanto como a mí. La verdad es que a veces en medio de la vorágine de la vida, olvidamos lo importante que es el amor de la familia, la conexión que tenemos con nuestros seres queridos, y la historia de Can y Guldem nos lo recuerda de una manera muy bonita, con una calidez que toca el corazón. Nos enseña que la familia es el tesoro más valioso, que el amor es el combustible que nos impulsa, y que la felicidad reside en la unión, en el apoyo mutuo y en la celebración de los logros. Nos recuerda que debemos agradecer a quienes nos brindan su apoyo incondicional, que debemos valorar cada momento y que debemos perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. Así que para resumir, Can Yaman no solo se convirtió en un actor exitoso, reconocido a nivel mundial, sino que también hizo realidad el sueño más grande de su madre, ver a su hijo feliz y realizado, viviendo su pasión, entregándose por completo a su vocación y compartiendo su éxito con el mundo. Él demostró que el talento, la perseverancia y el amor pueden convertir cualquier sueño en realidad. Él demostró que el apoyo de la familia es un pilar fundamental para alcanzar nuestras metas. Él demostró que la felicidad reside en hacer lo que amamos y en compartirla con aquellos que nos importan. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mucho esta historia llena de emoción e inspiración. Si fue así, no olviden dejar un me gusta y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis futuros vídeos. Me encantaría leer sus comentarios.
¿Qué les pareció la historia de Can Yaman y su madre? ¿Qué les inspiró? ¿Qué enseñanzas se llevaron de este relato? ¿Tienen alguna anécdota o historia familiar que quieran compartir? ¿Qué papel ha jugado su madre en su vida? ¿Qué es lo que más admiran de Gulden y Can? Déjenlo todo en los comentarios. Espero leer sus pensamientos, sus reflexiones, sus sentimientos. Me interesa conocer sus opiniones y compartir experiencias con ustedes. La comunidad que hemos formado aquí es muy especial, y me encanta poder interactuar con ustedes y compartir momentos tan significativos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, con más noticias y con más contenido que nos apasiona. Recuerden siempre perseguir sus sueños, rodearse de amor y valorar a las personas que los apoyan. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.